En que esta es una casa con muchísima actividad sociocultural, tenemos muchos actos, prácticamente comenzamos ayer, digo prácticamente porque en realidad en el mes de septiembre tuvimos también algún acto muy dichoso, el Día de Asturias, con el que en cierto modo se cierra toda la temporada, pero este año, además de ese Día de Asturias, en septiembre tuvimos alguna conferencia que se llenó el salón, y tuvimos también alguna actuación musical con presencia de un coro de Navia, concretamente el sábado. Yo les animo a que visiten, Eduardo, yo les animo a que visiten nuestra página web. Tienen medio de adentrarse por internet, ¿no? Visiten nuestra página web, es muy fácil de localizar, hay una sección que es Actos del Mes, tenemos ahí un programa que se va actualizando con muchísimos actos, y nos gustaría que nos acompañaran. Ayer hicimos un repaso exhaustivo, hoy no es el caso, no tengo tampoco aquí el programa, pero dado que hoy tenemos un acto tan interesante sobre el cine, y Santiago Losada, que es el impulsor de estos actos muy celebrados, gracias por tanto, Santiago, desde la institución y por supuesto en nombre propio y también a los colaboradores, a los amigos que están contigo en la mesa, por estas iniciativas tan culturales, tan necesarias. Digo que en cierto modo guarda relación un acto el día 15, el 15 que me parece que es martes, que va a ser sobre el poeta norteamericano Walt Whitman. Lo va a dar el profesor Luis Cañizal, que lleva meses preparando proceso esta conferencia. Están todos invitados, yo creo que va a ser un acto muy bueno, además él tiene igualmente un estilo muy peculiar, muy didáctico, por supuesto, un hombre con muchos conocimientos, y ya digo que se ha tomado con mucho interés esta solicitud personal y amistosa que le formulé. Walt Whitman, 200 años cumplidos del viejo leñador, un título metafórico y muy acertado. Entonces estamos muy agradecidos por esta conferencia, también por su presencia, les animamos a que sigan viniendo. Hay actos para todos los gustos, algunos son fijos, los lunes musicales, el cuarto martes de la poesía, que es el cuarto martes del mes, digamos. Tenemos también encuentros de educación y salud, en fin, actuaciones de nuestras agrupaciones. Es una casa esta muy dinámica, muy abierta, muy acogedora. Como decíamos ayer, que fue nuestro aniversario, cumplimos bastantes años, más de 138, ya son 3 siglos de participación significativa de esta casa regional, que es la más veterana de cuantas hay repartidas por el mundo. Pues decíamos que eso, que no se contenta el que no quiere, porque hay donde elegir. Y Santiago, yo quiero decirte que aunque estuve ahora 6 meses fuera de Brasil, te seguíamos, sé que has organizado, me parece que la última fue sobre Juan Ramón Jiménez, ¿no? Sí. Y muy bien, siempre tienes el acierto de elegir a grandes figuras como hoy, nada menos que a Luis Buñuel, que siempre, bueno, pues es una referencia como cineasta, un gran genio, como lo eran también estos amigos suyos de la residencia de estudiantes, Dalí y García Lorca. Pero de todo ello nos hablarán hoy los compañeros. Yo nada más que quiero agradecerles, animarles a que nos acompañen en este rumbo sociocultural del Centro Asturiano de Madrid, una institución fiel a sus raíces, que era lo que me quedaba por decir, pero abierta al resto de los pueblos, no solo de Asturias, sino al pueblo humano. Muchas gracias a todos y bienvenidos. Pues, a ver, buenas tardes y muchas gracias, Valentín, por tus palabras. De nuevo, también muchas gracias al Centro Asturiano como institución por dejarnos otra vez el salón, esta vez para hablar de Luis Buñuel, y muchas gracias a la gente que ha venido, que sin ella pues estaríamos muy desamparados. Muchísimas gracias por venir. Vamos a intentar hacer un homenaje a Luis Buñuel, hacer un seguimiento de su vida y de su cine, que no sea muy largo, que no canse, que no fatigue, que no les aburra. Y lo vamos a hacer, bueno, empiezo diciéndoles que vamos a marcar una fecha de referencia para hilar la conferencia, para hilar estas palabras. La fecha de referencia va a ser
1982, porque en ese año, 1982, se publica este libro que tengo aquí, que lleva por título Mi último suspiro, y que no es otro que la autobiografía de Luis Buñuel. Es un libro escrito al dictado, con su colaborador, el escritor francés Jean-Claude Carrière, que fue el guionista de sus 6 últimas películas. Buñuel va a morir 2 años después, en 1984. En 1981 es cuando se reúne por las mañanas con Jean-Claude Carrière, hablan, le cuenta cosas, Carrière toma notas y por las tardes se las lee. El libro se publica en primera edición en francés y después una traducción en castellano, en español. El hilo argumental del libro nos va a valer para contar un poco quién es Luis Buñuel, cosas que seguramente algunos de vosotros ya conocéis, otras quizás no. Y también quiero citar un documental que lleva por título A propósito de Luis Buñuel, que realizó el José Luis López Linares. José Luis López Linares, junto con Javier Reollo, son 2 de los grandes documentalistas. Yo tengo un gran aprecio por ellos. Han hecho documentales tan notables como Asaltar el cielo, que es un documental sobre Ramón Mercader, el asesino de Trotsky, o otro lleva por título Écuba, que es un documental sobre el mundo de los actores, sobre ser actor. Y este a propósito de Luis Buñuel. ¿Y por qué quiero citar este documental? Lo quiero citar porque usa el libro de Luis Buñuel como hilo narrativo. Y lo usa con una voz, la voz que va narrando los textos que Luis Buñuel aporta en este texto, me fascina. Yo les recomiendo vivamente que si pueden llegar a este documental, es fácil de hacer a través de Google, de las plataformas de internet, no se lo pierdan, sobre todo la voz del que va leyendo los textos de Luis Buñuel. El libro arranca con un capítulo que lleva por título La memoria. Y he querido que la primera página del libro nos la lea Aquiles Menizada, porque es un homenaje, un recordatorio a un personaje, a una persona muy vinculada a Luis Buñuel, muy vinculada a Luis Buñuel como cualquier madre está muy vinculada a sus hijos, pero nos sirve para hacer un recordatorio de quién es María Portoles. Aquiles, cuando quieras, lees este arranque del libro. Durante los 10 últimos años de su vida, mi madre fue perdiendo poco a poco la memoria. A veces, cuando iba a verla a Zaragoza, donde ella vivía con mis hermanos, le dábamos una revista que ella miraba atentamente, la primera página a la última. Luego se la quitábamos para dársela otra vez, que en realidad era la misma. Ella se ponía a hojearla con idéntico interés. Llegó a no reconocer ni a sus hijos, a no saber quiénes éramos, ni quién era ella. Yo entraba, le daba un beso, me sentaba un rato a su lado. Físicamente, mi madre gozaba de muy buena salud y hasta estaba bastante ágil para su edad. Luego salía y volvía a entrar. Ella me recibía con la misma sonrisa y me invitaba a sentarme como si me viera por primera vez, y sin saber ni cómo me llamaba. Bueno, este recordatorio de María Portoles es un recordatorio de la memoria, de lo frágil que es el recuerdo, de cómo se puede perder todo. Y así arranca este estupendo libro, este mágico libro que escribe Luis Buñuel y que a mí hace poco una persona me lo definió como un libro divertido. Es un libro divertido y profundo, tremendamente profundo. María Portoles muere en Zaragoza en el año 1969, pero se casa con Leonardo Buñuel cuando tiene tan solo 17 años. La diferencia de edad entre María Portoles y Leonardo Buñuel es de
6 años. El padre de Buñuel tiene 44, 45 años y su madre solo 17. Nace Buñuel en 1900, es el primer hijo de María Portoles, tendrá 7. El último de sus hijos nacerá cuando Buñuel tenga 18 años, es decir, la misma edad con la que María Portoles tuvo a su primer hijo. Y es un dato curioso, todo lo que yo cuento, o lo que voy a contar aquí, está recogido en el libro de Luis Buñuel, de alguna manera. No voy a quitarle, voy a copiarle, ¿no? Pero todos los datos que yo voy a dar están en este libro. Dice Luis Buñuel que la primera vez que fue a París fue justo al hotel donde, según él, fue concebido. Porque el viaje de novio, el viaje que hicieron con motivo de la boda, fue a París y en ese hotel fue donde se hospedaron. No recuerdo el nombre del hotel, no viene al caso, pero es un hotel que seguramente ya no existe. María Portoles será la persona que le financie su primer documento, su primera película, su primer corto, que durará 22 minutos. Pero voy a darles algunos datos más de su infancia, ¿no? Estudió en el Colegio de los Jesuitas del Salvador de Zaragoza durante 7 años y los otros 7 siguientes, hasta los 17, ingresa en la residencia de estudiantes. En 1917, cuando la residencia acaba de empezar a funcionar. Y allí va a conocer a 2 personajes imprescindibles, dos imprescindibles, que son, como ya sabemos, Salvador Dalí y Federico García Lorca. Federico García Lorca es 2 años mayor que Buñuel, nace en el 98, y Dalí 5 años más joven que él, nace en 1905. La relación con los dos va a ser muy fructífera. Pero hay un tercer personaje, que se cita muy poco, pero que lo cita Luis Buñuel, y que es Pepín Bello, que es el personaje, el otro muchacho con el que corren las fiestas, hacen sus parrandas, sus distracciones, van de un lado para otro de la ciudad, van a Toledo, en fin, Pepín Bello es el hombre, y los testimonios de Pepín Bello sobre cómo eran las relaciones entre ellos quedan recogidos en este documental que les he citado, a propósito de Luis Buñuel. No queda más remedio que hacer una pequeña glosa de la relación entre Luis Buñuel y Federico García Lorca. Buñuel no admiraba, no le gustaba el teatro de su amigo. Lo consideraba muy cursi, muy poco... no le gustaba, era demasiado melodramático. Y él se lo decía. Hay una anécdota muy notable, que la cuenta y la narra en este libro. Una vez Salvador Dalí le dijo a Luis Buñuel que Federico tenía una nueva obra y que se la quería leer. Y se reunieron, se juntaron en una taberna y Federico empezó la lectura. En un momento determinado de la lectura, Buñuel da un golpe sobre la mesa y le dice: «Basta, Federico, esto es una mierda». Y Federico se quedó descolocado. ¿Cómo? Y miró a Dalí. ¿Qué pasa? Y Dalí le contestó: «Federico, Buñuel tiene razón». La obra de la que estamos hablando es El amor de Don Perlimplín por Belisa y su jardín. Es una obra muy poco representada. Hace poco se representó en el Teatro de la Abadía. El montaje fue de Darío Facal y la interpretación del gran Emilio Ávila. A mí es una obra que me encanta, pero así fue el testimonio que recoge Buñuel. También hay otra anécdota que se recoge en el libro, que la cuenta Luis Buñuel claramente, y dice un día: «Federico, mira, he quedado para pegarme con un tipo en un duelo, porque dice que eres maricón». Federico le miró y le dijo:
tú y yo hemos terminado. Pero estas anécdotas no cambiaron la relación emocional y sentimental y de amistad entre ellos. Se volvieron a reencontrar. Y hay una vieja fotografía que quizás algunos conozcáis de un día en la verbena de San Antonio de la Florida, sabéis dónde está, ¿no? Bueno, pues fueron de parranda y se hicieron una foto en una de los locales de por allí, ¿no? Es una foto de una avioneta, una foto muy tontorrona. Estaban los dos mirando a la cámara fijamente y la avioneta les tapa, ¿no? Como si fueran un piloto y un copiloto. Pero lo interesante de esa foto, de ese testimonio, es el poema que recoge, que escribe Federico dedicado a Luis Buñuel. El poema es una belleza y demuestra la gran relación humana, personal, que hubo entre ellos. Hay también otra anécdota recogida sobre doña Rosita la soltera, pero no voy a contar más. He pedido a Carlos que nos lea el retrato que hace de Federico en el libro. Perdón, García Lorca. Poco antes de Un chien andaluz, una disensión superficial nos separó durante algún tiempo. Luego, como andaluz susceptible, creyó o fingió creer que la película era contra él. Decía: Buñuel ha hecho una peliculita así, gesto con los dedos. Se llama Un chien andaluz y el perro chien soy yo. En 1964 nos habíamos reconciliado totalmente. Era difícil hablar de pintura y poesía cuando sentíamos aproximarse la tempestad. 4 días antes del desembarco de Franco, García Lorca, que no podía apasionarse por la política, decidió de pronto marcharse a Granada, su ciudad. Yo intenté disuadirle. Le dije: se está fraguando auténticos horrores, Federico. Quédate aquí, estarás mucho más seguro en Madrid. Otros amigos ejercieron presión sobre él, pero en vano. Partió muy nervioso y muy asustado. El anuncio de su muerte fue una impresión terrible para todos nosotros. De todos los seres vivos que he conocido, Federico es el primero. No hablo ni de su teatro, ni de su poesía, hablo de él. La obra maestra era él. Me parece incluso difícil encontrar a alguien semejante. Ya se pusiera al piano para interpretar a Chopin, ya improvisara una pantomima o una breve escena teatral, era irresistible. Podía leer cualquier cosa y la belleza brotaba siempre de sus labios. Tenía pasión, alegría, juventud. Era como una llama. Cuando lo conocí en la residencia de estudiantes, yo era un atleta provinciano, bastante rudo. Por la fuerza de nuestra amistad, él me transformó, me hizo conocer otro mundo. Le debo más de cuanto podría expresar. Jamás se han encontrado sus restos. Han circulado numerosas leyendas sobre su muerte y Dalí, innoblemente, ha hablado incluso de un crimen homosexual, lo que es totalmente absurdo. En realidad, Federico murió porque era poeta. En aquella época se oía gritar en el otro bando: ¡muera la inteligencia! En Granada se refugió en casa de un miembro de la Falange, el poeta Rosales, cuya familia era amiga de la suya. Allí se creía seguro. Unos hombres, ¿de qué tendencia? Poco importa. Dirigidos por un tal Alfonso, fueron a detenerlo una noche y lo hicieron subir a un camión con varios obreros. Federico sentía un gran miedo al sufrimiento y a la muerte. Puedo imaginar lo que sintió en plena noche, en el camión que lo conducía hacia el olivar en que iban a matarlo. Pienso con frecuencia en ese momento. Muchas gracias, Carlos. Bueno, esto me sirve para hablar de un perro andaluz. Un momento. Tengo aquí en la mesa, me ha preguntado Carlos que quieres este tocho.
Este tocho que tengo aquí es una edición que hizo la Sociedad Española de Conmemoraciones Culturales con motivo de un perro andaluz. Esta película es una película ya que forma parte de la historia del cine, no del cine español, sino de la historia del cine. Tiene una curiosidad. La película se rueda en el año 29, en París, con técnicos franceses. Solo hay dos cosas que la hacen española. El dinero, que es de María Portoles. Le pide Buñuel a su madre que le dé la parte de la herencia que tiene que recibir de su padre, porque su padre muere en 1923. Y Buñuel recibe, por documento notarial, 20.000 pesetas, de las cuales 10.000 dedicará a la financiación de su película. Las otras 10.000 se las gastará, vete a saber cómo. Él dice que de parrandas y juergas. No me lo creo mucho, pero sí que se las gastó con sus amigos. ¿Qué otro elemento hace de esta película una película española? Pues el otro colaborador, el otro personaje del que ahora vamos a hablar, Salvador Dalí. Un perro andaluz es la conexión de dos sueños, según dice Luis Buñuel. Uno, que tuvo él, aquella imagen de la luna cortada por una nube, al tiempo que una navaja corta el ojo de una muchacha. Y ese es el sueño de Buñuel, y el sueño de Dalí, una mano llena de órbitas. De estos dos sueños surge una colaboración continua entre ellos, un estar en absoluta sintonía, y nace la película. Nace la película que se convertirá en uno de los símbolos del surrealismo. Se estrenará pues, al finales del 29 en Estudio 28 en París, siempre lleno, y será toda la cultura francesa de ese momento, todos los personajes, desde Picasso, todos acudirán a la película, a ver la película, y cuenta lo que ocurrió, cuenta que llevaba piedras en el bolsillo por si acaso le abucheaban durante la proyección de la película para tirárselas al público. Al final fueron aplausos. La película daba dinero, más dinero. André Breton le decía, pero ¿cómo es posible que una película que pretende escandalizar de tanto dinero? En fin, todo queda recogido en este libro, que es muy sustancioso, muy divertido en cómo cuenta la anécdota, la historia de un perro andaluz. Un perro andaluz, se llama así, lo acaba de leer Carlos, no porque sea una velada alusión a Federico. Es una velada alusión a Federico, sí, pero también es el título de sus libros. Él tiene una obra literaria, no la he traído aquí, tiene un libro publicado que es Obra Literaria de Luis Buñuel, y uno de sus poemarios lleva por título Perro andaluz. Perro andaluz era también la expresión que usaban los estudiantes de la residencia para dirigirse despectivamente o sarcásticamente a los andaluces. Los llamaban perros andaluces. De ahí viene el título. Me sirve para hablar un poco de Salvador Dalí. Es necesario hablar de Salvador Dalí porque va a ser trascendente en la historia de Buñuel la presencia de Salvador Dalí. Primero, por la ejecución de las ideas en El perro andaluz, y segundo, porque la segunda película, L'Âge d'Or, es una película que comienza en colaboración, los dos, pero que al rato de ponerse a relatar las ideas de uno y las ideas del otro, ya no hay sintonía alguna. Todos son rechazos. Y Buñuel termina mandando a la mierda a su amigo. Le dice, mira, así no podemos seguir, esto no vale, esto no funciona, yo me marcho. Y es porque parece ser entra en función un personaje que va a marcar la vida de Salvador Dalí, que es Gal, la mujer entonces de Paul Éluard, el poeta francés surrealista. Pero L'Âge d'Or merece un poquito de atención, porque si hay un momento dramático en este libro, en Mi último suspiro, es cómo cuenta la financiación de L'Âge d'Or. La Edad de Oro la financian los dos aristócratas franceses, que eran hermanos, Charles Maillet y Marie. Le dan a Luis Buñuel plena libertad para que filme lo que quiera y como quiera. Y además
no le limitan el dinero. Lo que quiera, como quiera, y el dinero que necesite. Todo eran ventajas. Además, estos aristócratas reunían en París a toda la crema social, a toda la elegancia política, la elegancia cultural. Estaban en su casa, en una mansión que tenía cerca en Los Ángeles. Bueno, la película la rodará, durará 1 hora aproximadamente, es el rodaje. Será de nuevo un escándalo su exhibición, un escándalo absoluto. Tal es el escándalo, lo narra el propio Buñuel, que permanecerá prohibido durante 50 años. La película vuelve a ser exhibida en Nueva York justamente en 1980. Estamos casi al borde de cuando él empieza a escribir este libro. Se recupera esa película para todos en 1980 en Nueva York y en 1981 en París. 50 años prohibida. ¿Por qué digo que en este libro es el momento que a mí más tristeza me produce? Porque años después, mucho tiempo después, Buñuel se vuelve a unir, se vuelve a juntar con Charles Marie. Ya son mayores y los dos están muy sordos. Y ya esa casa tan llena de gente ya no está llena de gente, ya no hay nadie. Su hermana ha muerto y los dos cenan solos, casi sin hablarse, porque no se oye. Pero el aprecio por Charles Marie fue absoluto. Cuando le presentó Buñuel las facturas de lo que había costado la película, Charles Marie, sin que Buñuel se diera cuenta, lo quemó todo. Quemó el dinero que se había gastado Buñuel. Su relación con él era de absoluta compenetración, de respeto muy grande, a pesar de que se arruinara con la película. Bueno, siguiendo el hilo de Salvador Dalí, y sabiendo que ya no se llevan bien, que Gala ha entrado en la historia, Dalí publicará en 1942 un libro que yo he intentado leer y me resulta farragoso e imposible de leer. Para mí, vamos, yo las veces que lo intentaba ha sido soporífero, no, me paso de la página. Ni siquiera he llegado al momento del libro en el que acusa a Luis Buñuel de ser un ateo comunista. Esto es importante porque Buñuel sale de España en el 38, ya no va a volver nunca, bueno, no va a volver, sí va a volver, pero sale como exiliado político y consigue un trabajo relevante, gracias a sus contactos, en el MoMA de Nueva York, como director del departamento de documentales para la lengua española. Pero la publicación del libro de Buñuel, de Dalí, le hace que inmediatamente le cese. Y la vida le va a llevar a Buñuel, lo voy a contar en todo un momento, pero voy a dejar que Victoriano y Pilar nos cuenten, nos lean un poco el fragmento del retrato que hace de Dalí Luis Buñuel. Sí, pues, perdón. Dalí, célebre ya, estaba también en Nueva York. Hacía varios años que nuestros caminos divergían. Ya en febrero de 1934, al día siguiente de los disturbios de París, yo fui a verlo. Conmovido por lo que acababa de ocurrir, encontré a Gala casado ya con Dalí. Modelando una mujer desnuda a 4 patas y más precisamente aumentando el volumen de sus nalgas.
respondió a mi emoción con la más absoluta indiferencia. Más tarde, durante la Guerra de España, manifestó en varias ocasiones sus simpatías por los fascistas. Después de mi dimisión, cito un día a Dalí en el bar del Sheriff Netherland. Llega muy puntual y pide champán. Furioso, dispuesto a pegarle, le digo que es un cerdo. Que por culpa suya estoy en la calle. Él me responde con esta frase que no olvidaré jamás. Escucha, he escrito ese libro para hacerme un pedestal a mí mismo, no para hacértelo a ti. Me guardé la bofetada en el bolsillo. Con ayuda del champán y de los recuerdos y el sentimiento, nos separamos casi amigos, pero la ruptura es profunda. No volvería a verlo más que una sola vez. Picasso era pintor, y no era nada más que pintor. Dalí iba mucho más allá. Aun cuando ciertos aspectos de su personalidad son abominables, la manía de la publicidad personal, del exhibicionismo, la búsqueda frenética de gestos o frases originales que para mí son tan viejas como amados los unos a los otros, es un auténtico genio, un escritor, un conversador, un pensador sin igual. Hemos sido amigos íntimos durante mucho tiempo. Y nuestra colaboración en el guión Yunxian Ambalú me deja el recuerdo maravilloso de una total armonía de gustos. Lo que se ignora es que se trata del individuo menos práctico del mundo. Se lo toma por un prodigioso hombre de negocios, por un empedernido financiero. En realidad, hasta su encuentro con Gala, no tenía ningún sentido del dinero. Por ejemplo, Jen, mi mujer, tenía que sacarle el billete del tren. Un día estábamos en Madrid, con Lorca. Federico le pide que cruce la calle Alcalá para sacar unas entradas en el Apolo, donde se representaba una zarzuela. Dalí sale, permanece ausente media hora y vuelve sin entradas, diciendo: no entiendo nada, no sé lo que hay que hacer. En París, su tía tenía que cogerlo del brazo para hacerle cruzar el boulevard. Cuando pagaba, olvidaba pedir las vueltas, y todo así. Bajo la influencia de Gala, que lo hipnotizó, pasó de un extremo al otro, e hizo del dinero, o mejor dicho, del oro, el dios que dominaría la segunda parte de su vida. Pero estoy seguro de que aún hoy carece de todo verdadero sentido práctico. Ha contado muchas mentiras y, sin embargo, es incapaz de mentir. Cuando, por ejemplo, para escandalizar al público estadounidense, escribe que un día, visitando un museo de historia natural, se sintió violentamente excitado por los esqueletos de los dinosaurios, hasta el punto de verse obligado a sodomizar a Gala en un pasillo. Está mintiendo, evidentemente, pero se siente tan deslumbrado por sí mismo
que todo lo que dice lo impresiona con la fuerza ciega de la verdad. Su vida sexual fue prácticamente inexistente. Era un imaginativo, de tendencias ligeramente sádicas, por completo asexuado. De joven se burlaba sin cesar de sus amigos que amaban y buscaban a las mujeres, hasta el día en que, desvirgado por Gala, me escribió una carta de 6 páginas para explicarme a su manera todas las maravillas del amor físico. Gala es la única mujer con la que ha hecho realmente el amor. No hemos vuelto a vernos desde hace 35 años. Un día, en 1966, en Madrid, mientras trabajaba con Carrier en el guión de Belle de Jour, recibo de Cadaqués un extraordinario telegrama en francés, colmo del esnovismo, y muy ampuloso, en el que me pide que vaya inmediatamente a verlo para escribir con él la continuación de Un perro andaluz. Precisa: tengo ideas que te harán llorar de alegría, y añade que está dispuesto a acudir a Madrid si yo no puedo ir a Cadaqués. Le respondí con el conocido proverbio de que agua pasada no mueve molino. Poco después me mandó otro telegrama para felicitarme por el León de Oro que Belle de Jour ganó en Venecia. Quiso también obtener mi colaboración en una revista que se disponía a lanzar y que se llamaba Rinoceronte. No le contesté. En 1979, con ocasión de la gran exposición Dalí en París, en el Museo Bourbon, acepté prestarle el retrato que me hizo en otro tiempo cuando éramos estudiantes en Madrid. Un minucioso retrato que realizó dividiendo el lienzo en pequeños cuadros, midiendo exactamente mi nariz, mis labios, y en el que, a petición mía, añadió varias nubes largas y aisladas que me habían gustado en un cuadro de Mantegna. Con motivo de esta exposición teníamos que reunirnos en París, pero como se trataba de un banquete oficial con fotógrafos y publicidad, rehusé asistir. Cuando pienso en él, pese a todos los recuerdos de nuestra juventud, pese a la admiración que todavía hoy me inspira una parte de su obra, me es imposible perdonarle su exhibicionismo ferozmente egocéntrico, su cínica adhesión al franquismo y, sobre todo, su odio declarado a la amistad. Hace algunos años, yo declaré en una entrevista que, de todos modos, me gustaría tomar una copa de champán con él antes de morir. Él leyó la entrevista y dijo: a mí también, pero no bebo. Bueno, muchas gracias, Fili. Aquí he traído para ustedes el retrato del que habla Luis Buñuel, para que se lo pueden repartir. Ese retrato está hecho en 1924, tiene una dimensión de 70 por 60. Por azares de la historia, a pesar de las cosas que ocurren en la vida de la guerra civil, se conserva todavía y está allí en el Museo Reina Sofía. Es una pequeña obra maestra. Detrás les he puesto una pegatina, como saben que son pocos. Bueno, ¿les gusta lo que les estamos contando? Sí. ¿Sí? Pues vamos a seguir. Si necesitan alguna más, tengo aquí más, ¿eh? Esto lo he pagado por pero no importa. Dice que no diga esto. Bueno, vamos a seguir un momento, porque tengo que citar la tercera película. Es imprescindible que lo haga. ¿Dónde está el micro? Delante de... Es imprescindible citar la tercera película, no puedo evitarlo.
no puedo evitarlo porque hay un personaje muy importante. A Buñuel, cuando le hablaban de Ramón Acín, lloraba, siempre. Sus hijos lo confiesan. Esto no está en el libro. Pero yo sé que su hijo Rafael lo contaba. Mi padre, cuando recordaba a Ramón Acín, lloraba siempre. Siempre. No podía evitarlo. Ramón Acín es un anarquista, un pedagogo anarquista de Huesca, amigo de Luis, que le va a financiar su tercera película, el documental Las Verdes Tierras sin Pan. Es un día de borrachera o un día de juerga. Le dice Ramón: mira Luis, si me toca la lotería, te pago ese documental que quieres hacer, ese guión que tienes ahí sobre las urbes. Y le tocó la lotería. 3 meses después, compró el billete en ese momento, compró el 10º. Mira Luis, le dijo: y si toca la lotería, te financio el documental. Ya llegó el día de Navidad, tocó la lotería, y Luis Buñuel recibe una llamada, ya olvidado del asunto, donde le dice: Ramón, Luis, me ha tocado la lotería, vamos a hacer la película. Hace poco se ha proyectado una película de los cines españoles que ha pasado muy desapercibida, ha durado muy poco, se llama Buñuel en el laberinto de las tortugas, donde cuenta todos los avatares de esta filmación en las urbes. Lo cuenta muy bien Luis Buñuel aquí en su libro, pero lo narra también muy bien, con un ritmo estupendo. Es una película de animación, Salvador Simón. Yo se la recomiendo vivamente, porque además de retratar a Buñuel genialmente, cuenta la historia del documental. No quiero extenderme en exceso porque Buñuel da para muchísimo y quiero avanzar poco a poco, pero sí decirles algo referido a la guerra civil, a Ramón Acín. Ramón Acín, como anarquista pedagogo, será buscado durante las primeras semanas del alzamiento, en el 36. Irán a su casa y, al no encontrarle, detendrán a su mujer. Y le harán llegar la noticia de que, como no se presente, la fusilarán. Ramón se presentó y los fusilaron luego a los dos. Cuenta esto con dolor. Años después, cuando ya la película, cuando ya Buñuel empezó a ganar dinero, se convirtió en un hombre con dinero, devolvió con creces a las hijas de Ramón Acín, son 2, este dinero que le prestara para la filmación de la película, de este documental, que ya es un clásico en la historia del cine, no en el cine español. De nuevo, los técnicos son franceses, vinieron desde Francia, pero la historia está de nuevo producida por un español y contando una historia referida a una comarca que entonces estaba en el olvido del mundo, como eran otras, como pudieron ser las Alpujarras. Buñuel se decidió por las urbes. Y hemos dejado a don Luis en el año 42 sin trabajo en Nueva York por la estúpida etiqueta de Salvador Dalí, ateo comunista. Buñuel nunca fue realmente comunista, pero siempre apreció mucho la disciplina del Partido Comunista. Ateo siempre. Él tiene un capítulo aquí que lo titula con mucha ironía: Ateo gracias a Dios. Se me olvidaba decir una cosa. He querido decir lo de Ramón Acín, pero tengo que decir también que Luis Buñuel salva la vida del cineasta Said Heredia. Como sabéis, Said Heredia era el primo carnal de José Antonio Primo de Rivera. Y por esa condición, exclusivamente por esa condición, lo querían fusilar. Y lo iban a hacer. Pero con él, con José Luis Said Heredia, Buñuel había trabajado en Filmófono. Después de estos 3 films que he citado, trabajará para Filmófono como productor. No presentará su nombre, pero hará películas que darán mucho dinero durante estos años que son previos a la guerra, del 34, 35 y 36. Películas como Don Quintín el Amargao, La hija de Juan Simón, Centinela Alerta, ¿Quién me quiere a mí? Y estas colaboraciones con José Luis Said Heredia y el equipo de técnicos, pues son películas que hoy forman parte de la historia de nuestro cine.
él consiguió localizar a José Luis de Heredia, a diferencia de los Rosales, que no localizaron a Lorca, y evita que le fusilen. Porque dice, ¿qué ha hecho este hombre? Nada. ¿Es un buen técnico de cine? Sí, pues solo ha hecho cine. Y le salva la vida. En el libro recoge que después, en el año 55, se encontrarán en el Festival de Cannes, se tomarán unas cervezas y recordarán el pasado de aquellos años. Como sabéis, José Luis de Heredia fue un director del franquismo absoluto, hizo aquella famosa película Franco-Ese hombre. En fin, la guerra marca la historia de las gentes. Le marca él, en el 42, no tiene trabajo, se marcha a Los Ángeles buscando trabajo, le persigue la misma sombra. El comunismo es algo que en los Estados Unidos no se tolera. Y pretende volver a Francia, pero hace antes una escala en México. Contar la vida de Buñuel, como lo estoy haciendo yo, es quizá falsear todo, porque es más complejo. Pero la estoy intentando sintetizar para llegar a determinados puntos concretos. Llega en el 44 a México, con la intención de marcharse, pero se va a quedar para siempre, 40 años. Desde el 44 al 84 que morirá allí. Será ciudadano mexicano en el año 1949 y rodará su primera película en México en el año 46, lleva por título Gran Casilla. Es una película... Bueno, ahora dentro de un momento voy a hablar un poquito de cine. Ese tiempo mexicano, esa identidad con México, le marcará su cine. Luis Buñuel va a hacer cine en 3 países. En Francia, en España y en México. Realizará un total de 32 películas, de las cuales 20 se rodarán en México. Y esas 20 películas mexicanas, para mí, son... Yo tengo mi película preferida, que en todos los momentos les diré cuál es. Pero para mí esas 20 películas mexicanas yo las he visto todas, cuando tenía la suerte de ver. Ahora tengo otra suerte, la de no ver. Esas 20 películas mexicanas me entusiasman todas. Me lo pasaba genial, sobre todo viendo El Gran Calavera, una comedia fantástica, feroz, Subir al cielo, La ilusión viaja en tranvía, son películas estupendas. Pero voy a marcar una sola, que se hace en el año 1951. Esta película se proyecta en los cines mexicanos, ante la burguesía mexicana. Y la película es rechazada ferozmente por todos aquellos que la ven por primera vez. Es intolerable que el señor Buñuel presente a un México como el que presenta. México es otra cosa. Esto que presenta Buñuel no es México. Y una de las personas que más critica esta película con ferocidad, con ensañamiento, lo cuenta Luis Buñuel en su libro, es Berta Gamboa. ¿Quién es Berta Gamboa? Ya lo he contado aquí en otras ocasiones, pero Berta Gamboa es la mujer de León Felipe. El rechazo de la película va a tener una contestación inmediata. En el año 51, esta película se va a proyectar en el Festival de Cine de Cannes. Y la va a presentar un señor poco conocido, que va a escribir un texto para la película. Y lo va a entregar en mano a los asistentes, aquellos que fueron a ver la película, que llenaron la sala y se quedaron estupefactos, atontados. Les he traído en estas fotocopias el texto que repartió a los asistentes el gran Octavio Paz, firmado por él, y se lo pueden llevar, se lo pueden repartir, y cuando tengan un rato en su casa, si quieren, porque además de ser un excelente texto, es un análisis de todo su cine, que está escrito en 1951, y fue lo que leyeron aquellos que vieron aquella película. ¿Y de qué película estoy hablando? Ustedes la habrán adivinado, ¿no? No.
Los olvidados. Esta película marca un antes y un después, porque todo el mundo quiso saber qué había sido de Luis Buñuel en Francia. En Francia Luis Buñuel no estaba olvidado. He hecho un lapsus y no he querido hablar del surrealismo en Luis Buñuel. ¿Por qué? Porque lo voy a hacer ahora. Luis Buñuel es uno de los padres del surrealismo. Y el surrealismo en Francia, con el Bernard, con Gadedor, fue un impacto. Esa idea de cambiar la sociedad, de cambiar la estética, de cambiar la forma de pensar, la forma de vivir, era lo que estaba en la médula del movimiento surrealista. Dar a los sueños, usar los sueños como algo irracional. Demostrar que la psique, que el hombre, tiene algo en su interior que no obedece a la razón lógica. Y que es el instrumento que mejor puede hacer cambiar la conducta de un ser humano. Esto era, en esencia, quizá, la idea central del surrealismo. Dice Luis Buñuel en este libro que el surrealismo fracasa en lo esencial y triunfa en lo anecdótico. ¿Qué es triunfar en lo anecdótico? Pues lo dice con claridad. Todos los surrealistas, en el campo de la música, en el campo del cine, en el campo de la poesía, de la literatura o de la pintura, se hicieron millonarios. Todos. Todos están en los grandes museos del mundo, en todas las bibliotecas del mundo, en todos los auditorios se toca la música de aquella época. ¿Pero en qué fracasan? Si triunfan en esto, pues en lo esencial. Eso fue lo anecdótico. Lo esencial es que no cambió nada. Pero yo no creo que en esto tenga razón Buñuel. Yo creo que sí que cambian cosas. Cambian la percepción de la realidad, que luego poco a poco se va cincelando con nuevos movimientos. Pero la primera actitud subversiva del surrealismo es fundamental. Es fundamental. Bueno, avanzando en la vida de Buñuel, a partir del 51, los franceses, toda la intelectualidad de Kant, la película impacta. La película está considerada como patrimonio de la humanidad por la UNESCO. Es una de esas películas catalogada ya en la UNESCO como cuando hay alguna referencia a la infancia, siempre aparece esta película. Yo la he visto, la tengo en audio, la he visto muchas veces y siempre me entusiasma la película. Pero como no quiero hablar de película por película porque nos llevaría mucho rato y mucho tiempo y nos aburriríamos, voy avanzando para llegar hasta el final, queda poco, no os preocupéis. Y no quiero marcar más que películas muy concretas. Esta, que podríamos entrar en un debate sobre los olvidados, la técnica narrativa, el uso del sueño, la mecánica de la fotografía. Voy a contar una anécdota muy sencilla. Contrata al mejor fotógrafo mexicano, Javier Figueroa, y nunca le permite hacer un plano de paisaje. Odia el paisaje. Todos los planos que firma la película son interiores, o planos de un basurero, o planos de una calle sin ningún tipo de interés. O planos de una pequeña, una montañita donde los chicos se pierden. Jamás un paisaje. Odia los paisajes. Y jamás una escena de sexo. Cero. Pero está muy presente el sexo en la película. Muy presente. Pero avanza. Detrás de mí hay una fotografía que yo he pedido que se exponga. Esa fotografía está hecha en 1973. Ya Buñuel es muy reconocido. Ha hecho prácticamente todo su cine, aunque le queda una película, dos películas para mí que todavía no ha filmado. Tiene 73 años. Le quedan dos películas, pero le van a dar el Oscar por una película que a mí no me gusta nada, pero que sí que tiene una cualidad, y es el título. El título se lo puso Jean-Claude Carrier, El discreto encanto de la burguesía. Le dijo, mira Luis, yo creo que si le ponemos el adjetivo discreto va a quedar mucho mejor que con solo encanto. Y Luis dijo, pues bueno, me parece perfecto.
El discreto encanto de la película a mí no me gusta, pero le sirve para que los americanos, Hollywood, reconozcan su talento, su cualidad, su arte, todo su cine, y le dan el Oscar. Y él acude allí. La vida de Luis Buñuel en los Estados Unidos podría ser motivo de otra conferencia. No he tenido que cercenar y no contar, pero la podría contar. Bueno, pues allí se van a reunir un día, le dicen a Luis Buñuel, le dice George Cukor, mira, tengo unos amigos que quieren cenar contigo, ¿tú vendrías a cenar a mi casa? Y Luis Buñuel, pues por supuesto, aceptó la invitación. Y esos amigos son los que están ahí detrás. Se hicieron una foto porque llovía en el jardín, se juntaron todos en la marquesina que tenía Cukor, quizá para refugiarse de la lluvia, y ahí están retratados. Están todos menos dos. Como ustedes ven, supongo que esperan los nombres de las personas, ¿no? Robert Wise, Robert Mamoulian, Fred Hitchcock, William Wyler, no digo bien los nombres, ¿no? Y entre ellos Silverman, que es el productor de sus películas, de sus últimas películas, y Jean-Claude Carrier. Pero faltan dos personas que acudirán a la cena. John Ford, que morirá ese año. Llegó más tarde, lo cuenta aquí lo mismo, y se fue más pronto. Estaba ya muy enfermo del estómago. Le daba un cáncer de estómago pocos meses después. Y falta el director que a él le convirtió en un amante del cine. La primera vez que vio una película que le impactó, que le conmovió y le hizo comprender que quizás esa era su vocación, fue cuando vio una película de Fritz Lang, muda, del año 1918. En inglés se tituló Deseo, en español se tituló Las tres luces, pero el título original en alemán es el mejor, La muerte cansada. Esta película, lo relata aquí, lo cuenta siempre, fue la que le descubrió la afición al cine, ese impacto de la muerte, esa presencia de la muerte en la historia, en tres historias distintas. La película es fantástica, es excelente. Yo tuve la suerte de poderla ver cuando tenía la suerte de ver, y siempre me quedé con la copla. No sabía que Luis Buñuel le había hipnotizado tanto la película. Ahora contaré una anécdota sobre las películas que a él le han hipnotizado. Son dos más. Pero la presencia de Fritz Lang en esa cena y el reconocimiento que le dice, Buñuel le dice, pues yo le debo a usted mi afición al cine realmente. Fritz Lang es otro de esos grandes. Todos los grandes han hecho cine mudo, luego han hecho cine sonoro, cine en color, cine en blanco y negro. Han creado sus propios guiones, han trabajado sus historias, han creado sus imágenes. Y Buñuel está por absoluta, bueno, no se puede darle ya. Puede a uno no gustarle su cine, gustarle menos, gustarle una película, no gustarle una película, pero su presencia en el cine, en la historia del cine de los grandes, con los grandes, como están en esa foto, es indiscutible. Es un cineasta universal. Sin duda, no hay nada que decir de esto. Otra cosa es que a mí no me gusta una película, o me guste muchas, eso es igual. Yo tengo una predilección, que ahora se la contaré. ¿Cuáles son las otras dos películas que él cita aquí? Una que yo, cuando la vi, también me impactó. Yo no sabía que Luis Buñuel a esta película le va a dedicar unas líneas aquí. No sé si ustedes han visto la película El retrato de Jenny. El retrato de Jenny es una película que yo, cuando la vi, me emocionó tanto, me pareció tan triste y tan alegre al mismo tiempo. Tenía las dos cosas. La historia de un personaje a través de su infancia, su juventud y su vejez, pero contada de una manera especial en Central Park, en Nueva York. La película es de un cineasta de origen alemán, Dieter Lynch. Bueno, no sé cómo se pronuncia realmente. Y los actores son Joseph Cotten y Jennifer Jones. La otra película de la que habla, las otras dos películas de las que habla él, son El limpiabotas y Ladrón de bicicletas. Una gran admiración por Vittorio De Sica y una gran admiración también por
Federico Fellini y su película Roma. Roma de Fellini, no la Roma que hace 2 años triunfó en el Festival de los Oscars. Roma de Fellini, que yo siempre que la he visto me acuerdo de Madrid. Pienso que Roma de Fellini es el Madrid que yo he vivido. En Madrid las gentes que están tomando calamares mientras pasa el autobús y se ve cómo toma la gente los calamares, algunos mirando con hambre entonces, porque no se podían tomar calamares como ahora se toman con más facilidad. Roma de Fellini está llena de aciertos y de encanto. Bueno, avanzo un poquito para llegar ya casi al final. Para no aburrirles. Es lo que no quiero. Si vienen, por favor, que no se aburran. ¿Cómo concluir? Le dije a Aquiles que leyera la última página del libro y que también leyera de su propia iniciativa algunas frases del libro. Después de que esto lo haga Aquiles, ya no sé si me voy a marchar. Después de que esto lo haga Aquiles, ¿me puedo pagar? Vale, gracias. Bueno, después de que esto lo haga Aquiles, yo les voy a poner 4 minutos, solo 4 minutos. 4 minutos con la voz de Carlos Fuentes. En 4 minutos Carlos Fuentes les va a dar a ustedes una conferencia que yo he tardado, bueno, en 4 minutos va a sintetizar todo su cine, toda su forma de vivir, toda su forma de pensar. Primero les dejo con Aquiles, luego les pongo a Carlos Fuentes y hago ya el final. Mi paso al surrealismo me había alejado y así me mantendría durante mucho tiempo. Esta pretendida vanguardia me hacía sentir más atraído por las formas de expresión más irracional que proponía el surrealismo. Fue ante todo una especie de llamada que se oyeron aquí, allí y en Europa, en Estados Unidos, en Alemania, en España, en Yugoslavia. Ciertas personas que utilizan ya una forma de expresión instintiva e irracional, incluso antes de convencerse unos a otros. Así también Dalí y yo, cuando trabajábamos en el guión del Perro Andaluz. Practicábamos una especie de escritura automática surrealista, sin etiqueta. Había en el aire, como ocurre siempre, pero tengo que añadir que por lo que a mí respecta, me encuentro en el grupo, fue esencial y decisivo para el resto de mi vida. Max Hermes, André Breton, Paul Leroy, Tristan Tzara, René Descartes, Pierre Unir, Maximus Alessandri, Magritte, los surrealistas que no se consideraban terroristas, activistas armados, luchaban contra una sociedad a la que detestaban, utilizando como una arena el escándalo. Contra las desigualdades sociales, la explotación del hombre por el hombre, la influencia enmudecedora de la religión y multiterrorismo y multitud de materialistas vieron durante mucho tiempo en el escándalo el revelador y potente, capaz de hacer aparecer los resortes secretos y odiosos del sistema, que había que descubrir. Sin embargo, el verdadero objetivo del surrealismo no era el de crear un movimiento literario, plástico, ni siquiera filosófico nuevo, sino hacer estallar la sociedad, cambiar la vida. Después seleccioné del regreso, cuando él regresa en 1940 desde Estados Unidos a México, no porque quisiera, sino porque le aplicaron todos los puntos que le podían buscar. Y encontraron que él había sido colaborador en una revista que se llamaba España Libre, violentamente antifranquista, que había atacado a los Estados Unidos. Como al mismo tiempo figuraba entre los firmantes de un manifiesto contra la bomba atómica, fui sometido a un nuevo interrogatorio.
en el que repitieron las mismas preguntas sobre mis opiniones políticas. Si me incluyó en una lista famosa, la lista negra. Esta inclusión en la lista negra no desapareció hasta 1975. Podría seguir leyendo más, pero creo que no es necesario. Vale. Pues vamos a escuchar estos 4 minutos, gracias Aquiles, vamos a escuchar estos 4 minutos de Carlos Fuentes. Los utiliza José Luis López Linares en su documental a propósito de Luis Buñuel. Los utiliza con mucha habilidad, porque parece que está muy presente la opinión de Carlos Fuentes a lo largo del documental, pero son solo 4 minutos. A ver si hay suerte y lo consigo hacer. A ver. ¿Vamos? Sí, sí. Disco, audio. Aprendí la calidad del silencio con Buñuel, porque a veces podíamos sentarnos 10 minutos sin hablar, mirándonos, o tomando una copa, sin necesidad de hablar, y entendí que eso era el colmo de la amistad. El gran surrealismo no es el francés. El surrealismo nació teóricamente en Francia, pero se quedó en la teoría. En el racionalismo es un surrealismo cartesiano, valga la paradoja, ¿verdad? En cambio, los grandes artistas del surrealismo, como Max Ernst en Alemania o Buñuel en España, son los que acuden a sus raíces culturales y de ellas se extraen la visión surrealista del mundo. Entonces, Buñuel, pues sí, es un surrealista moderno, pero es un surrealista moderno porque tiene atrás a Goya, y tiene a Valle Inclán, y tiene a Cervantes, y tiene a la Picaresca, y tiene a San Juan de la Cruz, y tiene toda una extraordinaria cultura española que lo está nutriendo. Las películas son más fluidas, más elegantes, si quieres, en la época francesa que en la época mexicana, que son películas casi artesanales, en las que brilla mucho el genio de Buñuel por la escasez de medios, porque son películas hechas en 5 días a veces. Buñuel nunca se incorporó realmente a la cultura mexicana, siempre la vio como algo extraño. Por algo vivía en una casa con un muro coronado de vidrios y decía, no, esto es para que no entren los ladrones. No se acercaba demasiado a la vida política de México, a la cultura mexicana. Él seguía aportando su gran bagaje europeo y español sobre todo, y sin embargo hizo el mejor cine mexicano, sin duda alguna. Cuando uno piensa en Los Olvidados, es universal, pero es un barrio de México. Son católicos, y los judíos también lo son, todavía. Buñuel quería rebelarse contra las estructuras dogmáticas de la Iglesia Católica, que decían no hay salvación fuera de la Iglesia es la intermediaria de la gracia. Él quería llegar a una especie de protestantismo surrealista, en el que la gracia era directamente asequible, como la adquiere Naín, por ejemplo, o Viridiano. ¿Qué es esto, José? El sexo era como una araña peluda que te podía devorar y no había que tocar, no había que acercarse a él. Y me repetía muchas veces que la noción del pecado era sumamente importante, que él la respetaba mucho, incluso para el goce sexual, porque decía mucho Buñuel, el sexo sin pecado es como huevo sin sal. Pues lo voy a conseguir. ¿Pero qué es esto? El sexo lo presenta él siempre de una manera muy ambigua, sumamente ambigua. Evade el desnudo, por ejemplo, salvo en ocasiones, le repugnaba el desnudo, nunca enseñaba un beso, el beso le parecía profundamente pornográfico e inmoral, y él en su vida pues era monacal, ¿verdad? Bueno, cuando yo lo conocí me dijo, mira, a los 50 años, un hombre que anda buscando aventuras a muchachas, lo único que va a hacer es el ridículo, no hay nada más ridículo que un Don Juan envejecido. Y esto lo demuestran pues tantos personajes interpretados precisamente por Fernando Perí. Buñuel se pinta a sí mismo si hubiera sido un dirty old man, cosa que no era. ¿A dónde va la gracia de Dios? A buscar novio. Pues ya la has encontrado, preciosa. También. No tanto, que estoy muerto. El ángel exterminador podría pasar en cualquier lado del mundo, pero solo podría pasar en México por la manera como hablan y se visten y se mueven los personajes. Él no les decía, vístanse bien, pónganse bien el frac, ¿verdad? Decía, no, que hagan lo que quieran, que se vistan como ellos creen que debe vestirse un burgués rico que sale de la ópera y va a una cena. De manera que hay una crítica de la burguesía mexicana sumamente fina. Ya está. Apagar. Les dije que les iba a decir cuál era mi película preferida. Y les he contado una pequeña mentira. ¿Primero la mentira o la película? La mentira. La mentira. Pues el libro no empieza con el capítulo de la memoria. No. El libro tiene una dedicatoria.
una dedicatoria que son las primeras palabras del libro, y es esta: a Jan, mi mujer, coma, mi compañera. Jean Ricard escribe un libro 9 años después de la muerte, no, Buñuel muere en el 84 y el libro se publica en el 91. Jean Ricard escribe un libro de memorias que tengo aquí encima de la mesa, que lleva por título Memorias de una mujer sin piano, en donde habla de la entrega a Buñuel que hizo siempre toda su vida. Se dedicó a él, quedó anulada como mujer, pero porque le amaba. Este es el libro. Tuvo 2 hijos con él: Juan Luis, que finalmente fue director de cine, y Rafael. Uno nace en París y el otro me parece que nace en Nueva York. Nace en los Estados Unidos. Hace poco, el año pasado, Nina Rainey, una escritora actriz británica, presentó en la sala Belgrano una obra de teatro que llevaba por título Consentimiento. Jean Ricard consintió ser la mujer de Luis Buñuel y renunció a su propia independencia, porque Buñuel era muy español en el sentido de que la mujer en casa, cuidando de sus hijos, cuidando de él y poco más. Jean Ricard era una persona llena de talento, de inteligencia. Aparece citada en este libro en 3 o 4 ocasiones, pero muy brevemente. La primera vez que la cita porque formó parte del rodaje de Un perro andaluz. Se casó con ella en el año 34. Ella había nacido en 1908 y curiosamente es una cosa que yo creo que es una mentira de Luis Buñuel, porque este libro está lleno de sarcasmos y de mentiras, medio verdades, cosas que cuenta y que no cuenta. Pero una de las cosas que cuenta, que a mí no me cuadraba nada, es que se casan con ella en el 34, pero en el 35 él cuenta que tiene una historia de amor con una ayudante de producción, que no da su nombre. Cuenta la historia, que es un poco rara, para decir una cosa que está muy de moda y que salva a Luis Buñuel de cualquier crítica que se le pudiera hacer, para decir que nunca se aprovechó de la debilidad de ninguna actriz o de ninguna mujer durante un rodaje de cine. Nunca. Y que además no lo soportaba. Lo dice en el año 81, no ahora, en el año 81. Y con esto, y decirles que mi película favorita, la que me entusiasma siempre, y la que veo siempre, y siempre me la sé de memoria, es Tristana. Hay una frase de Hitchcock que está recogida en este libro. Le dice a Buñuel: esa pierna a mí me volvió loco. La pierna ortopédica que aparece en la película. Y a mí me pasaba igual. Le dije: es que esta pierna no te la quitas de la cabeza. Bueno, pues ya está. Sí, gracias por estar, por haber venido. Si tienen alguna pregunta, pero si no, porque estén cansados o lo que sea, pues nos lo dejamos, ¿no? Pues muchas gracias, de verdad. Espero que les haya gustado. ¿Por qué no he hablado de Viridiana? Viridiana, me han pedido, eso ellos no lo saben, pero me han pedido un sitio en Málaga que demos una charla de Buñuel y que presentemos la película Viridiana. Viridiana es una película magistral, no solo por la forma en que se rueda, por todo lo que le ocurre a la película, pero es que todas las películas de Buñuel están llenas de historias y de sucesos, todas, o casi todas. Y le persiguió siempre el escándalo, la mala suerte, porque todos los que pusieron dinero en Viridiana lo perdieron. La película estuvo literalmente prohibida en España durante 16 años, y solo con la llegada de la democracia a este país, en el año 76, se volvió a estrenar con todos los honores. Y fue un impacto en Cannes, absoluto. Pero los olvidaron lo mismo. Y Tristana, una adaptación de una novelita de Galdós, que ya ha pasado a la historia. Yo creo que las adaptaciones que han hecho del cine de Galdós, todas son buenas, pero la de Buñuel es la más original, la que más atina,
la más personal y la más original. Además está genial que termine el mes, y ahí está de una manera soberbia Fernando Rey. Fernando Rey es uno de sus actores preferidos, fetiches, y una de las cosas que tiene el documental que he citado tantas veces es que precisamente no sale ningún testimonio de Fernando Rey, que es el actor por excelencia del cine de Buñuel. Y dije que había dos películas después de este libro, del año 73 y del discreto encanto de la burguesía, que son para mí dos pequeñas obras maestras. La última, como tal, es El oscuro objeto de deseo, con Carlos Luquet y Ángela Molina, de nuevo Fernando Rey, y El fantasma de la libertad, con Michel Piccoli. Fantásticas películas. Bueno, pues nada más.